Capítulo 9, fragmento 2. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos y veamos qué era del joven Napoleón II mientras los gobiernos de Francia y Austria se disputaban la herencia imperial. La educación del duque de Reichstag continuaba metódicamente. El príncipe hacía sus estudios clásicos con el profesor de historia y literatura Matías Collin, aprendía las matemáticas, el italiano y las primeras nociones de arte militar con el capitán Foresti, y el prelado de la corte, Monseñor Wagner, le daba 2 veces por semana la enseñanza religiosa, desarrollando en él sus cualidades y virtudes naturales. El duque se aplicaba al estudio. Sus cuadernos de ejercicios eran de una letra clara, bien formada, sin tachaduras ni manchas. Había en ellos traducciones latinas de textos alemanes firmadas Franciscus. Para suplir la emulación que solo nace de la concurrencia de alumnos y para cerciorarse de que la instrucción proseguía con asiduidad, el emperador había creado 2 comisiones encargadas de examinar al príncipe en épocas determinadas. La comisión de estudios clásicos se componía de los preceptores, del prelado de la corte y del consejero áulico Sommaruga. La de estudios militares comprendía un oficial superior, el coronel de ingenieros Schindler, el comandante Weiss, el profesor de la Academia Militar y los preceptores. En noviembre de 1823 el profesor Collin murió después de una corta enfermedad y fue sustituido por José de Obenhaus, antiguo preceptor del archiduque Francisco Carlos. Este nuevo profesor, que había dirigido la educación de Enrique de Hesse, del conde Eugenio Brunna y del conde Carlos Pacta, se había encargado de enseñar al duque de Reichstag la historia universal y la historia de Austria hasta 1815. La filosofía, el derecho público y el derecho de gentes, la economía política y la estadística. Las lecciones que más interesaron al príncipe fueron las de historia, en que daba muestras de mucha penetración y de una gran lógica de razonamiento. En 1823 empezó el estudio de la geometría y de la cartografía, haciendo ya trabajos sobre el terreno. Estudió fortificación con el comandante Weiss y pronto maravilló a sus jueces por su instrucción y sus aptitudes. La precocidad y firmeza de su espíritu llamaban la atención de todo el mundo. Mostró siempre tanta reflexión que en realidad casi no tuvo infancia. Viviendo habitualmente con personas de mucha mayor edad que él, parecía gustar de su conversación. Sin tener en su primera juventud nada de extraordinario, se expresaba ya con una precisión y una corrección notables. Era bondadoso con sus maestros, pero efusivamente afectuoso como lo había sido con Meneval y la condesa de Montesquieu. A veces tenía salidas algo rudas. En cierta ocasión afirmaba delante de una dama de honor muy coqueta y ya algo madura que Francia era un hermoso país, y como la dama contestase secamente, más hermosa era todavía hace 12 años, se atrevió a replicar, y vos también. El joven príncipe estudió los clásicos franceses bajo la dirección de 2 profesores eruditos, Podevin y Barthélemy. De los poetas, sus favoritos eran Corneille y Racine; de los prosistas, La Bruyère, en cuyas obras admiraba la profundidad de sus observaciones. Esta predilección dimanaba esencialmente de la naturaleza de su espíritu. Poco confiado, quizá a causa de su situación que él juzgaba con discernimiento, fijaba en los hombres una mirada escudriñadora. Sabía interrogarlos y examinarlos y los adivinaba. Sus ideas respecto de ellos eran generalmente severas, pero nadie podía negar la exactitud de sus observaciones. Tenía en grande estima a Chateaubriand y había puesto notas al itinerario de París a Jerusalén. Practicaba también la literatura alemana, dando preferencia a Goethe, a Schiller y a los historiadores Schmidt y Müller.
Le gustaba la lengua italiana, que aprendía con el padre Pina y con Foresti. La Jerusalén del Tazo le había transportado de admiración y se sabía numerosos pasajes de memoria. El señor Baumgartner, profesor de la Universidad de Viena, le enseñó la física, la química y las ciencias naturales. También le enseñaron la música, de la cual se cansó pronto. Del dibujo no retuvo más que la afición a los procedimientos gráficos necesarios para los trabajos de fortificación y de arquitectura. Todos estos detalles prueban que la educación del duque de Reichstag era al menos tan esmerada y extensa como la de los archiduques. En cuanto a la historia de Napoleón, el príncipe pudo darse exacta cuenta de los acontecimientos desde la edad de 15 años leyendo numerosas obras. La nueva emperatriz, la princesa Carolina Augusta de Baviera, trataba al duque con mucha ternura. Le gustaba hablar con él y desarrollar su inteligencia. El hijo segundo del emperador, el archiduque Francisco, y su mujer, la archiduquesa Sofía, eran para el joven príncipe verdaderos amigos. La archiduquesa, que solo tenía 6 años más que él, le mostraba un afecto en que hallaba un encanto sin igual. En la ausencia de una madre que se limitaba a manifestar de vez en cuando algún sentimiento poco sincero, el duque pudo apreciar cuán exquisitos y seguros son el sacrificio y la amistad de una mujer de corazón. María Luisa pensaba poco en su hijo. Apenas habló de él y de Francia a Chateaubriand, por ella invitado a sus recepciones en Verona, durante el congreso en que el ilustre autor del genio del cristianismo representaba a su país. Como nunca había estimulado las tentativas de los partidarios de Napoleón II y, por otra parte, no desperdiciaba ocasión de mostrarse afecta a la familia real de Francia, no inspiraba la menor inquietud al gobierno de la Restauración. Muerto Luis XVIII, el marqués de la Maisonfort fue nombrado ministro de Carlos X cerca de la corte de Parma. El marqués tuvo frecuentes ocasiones de observar que la duquesa hablaba sin la menor afectación de Francia y del papel que en ella había representado. Nunca escribía su gobierno ha pronunciado, María Luisa, delante de mí el nombre del usurpador, pero me lo ha designado a menudo como el causante de grandes cosas que nunca contribuyeron a su felicidad. Era natural que semejante tacto encantara a los que maldecían al ogro corso. Así es que el marqués colmaba de elogios a la viuda de Napoleón. Nacida demasiado gran señora, añadía, para echar de menos una elevación que los acontecimientos vinieron a probar que no era más que ficticia. Parece solicitar la indulgencia por lo que fue y desear la estimación por lo que es y quiere ser. De modo que la viuda del gran emperador se empequeñecía y hasta casi se humillaba ante el embajador de Carlos X. Lamartine, secretario de legación cerca del ministro de Francia en Florencia, había tenido el honor de comer con la duquesa de Parma y escribía su gobierno. Esta princesa habla del pasado como de una época histórica que ya no tiene relación con ella ni con el tiempo presente. Lamartine anunciaba también al señor de Damas, ministro de Estado de Carlos X, que la duquesa de Parma quería hacer un empréstito de 10 millones en casa de Rothschild. El banquero exigía la garantía y la firma del duque de Luca. Este había consentido, pero con la condición de que le dieran 1 millón para él. Rothschild, además, había obtenido hipotecas sobre la totalidad de los bienes de Parma, que representaban un valor de 30 millones. La finca de Borgo San Domino, que poseía la madre del duque de Luca, había sido vendida anteriormente a María Luisa, que había constituido con ello un mayorazgo a favor de un hijo de Níper. El nuevo empréstito era oficialmente destinado a cubrir los gastos del catastro y de un gran teatro nuevo. Pero, según Lamartine, la tercera parte de dicha cantidad debía ser empleada en la compra de fincas rurales y rentas para los hijos de la archiduquesa, de modo que la deuda del Estado no iba a disminuir con aquella operación.
Los 3 vástagos nacidos de la unión secreta de María Luisa con el conde de Níper eran el príncipe de Montenuovo y 2 hijas, una de las cuales se casó con el conde de San Vitale. Lamartine, en su correspondencia con el ministro francés de Negocios Extranjeros, no vacilaba en exponer la verdadera situación de la duquesa. Decía que el conde de Níper, favorito y esposo de María Luisa, se hallaba al frente de toda la administración de sus estados, que había sabido alejar de la corte de Parma todas las intrigas que allí hubiesen podido tramarse y que no hubiera tolerado nada contra los Borbones. Esto probaba a Lamartine que María Luisa y Níper distaban mucho de sostener la causa del duque de Reichstadt. Sin embargo, al gabinete de las Tullerías le seguían preocupando el hijo de Napoleón y las personas que de Francia, Italia y Alemania procuraban ponerse en contacto con él. El marqués de Caramán, embajador de Carlos X en Viena, escribía con fecha 4 de enero de 1825 al barón de Damas, que había tomado todos los informes posibles sobre las relaciones que los hermanos Lebret de Stuttgart parecían tener con el príncipe. La vigilancia de que eran objeto difícilmente les permitía cumplir las promesas hechas por ellos al conde de Las Cases de inducir al príncipe a prestarse a los planes de restauración napoleónica. Me consta, decía, que diariamente los subalternos que rodean al duque de Reichstadt han sido colocados allí por la policía y dependen directamente de este ramo de la administración. El conde de Sedlinsky, encargado del departamento, pone en ello una conciencia religiosa. El emperador creyó deber confiarle el cuidado de elegir a esos individuos después de la tentativa del señor de Montesquieu, y él le responde de todo lo que pudiera ocurrir en casa del joven duque. El conde me ha asegurado que cuantos rodean al príncipe han sido colocados por él y que él responde de todos. Caramán se lamentaba de que el emperador de Austria no hubiese combatido la afectuosa inclinación que sentía por su nieto. La existencia del heredero de Napoleón volvía a ser una especie de pesadilla para los gobiernos monárquicos y sobre todo para la monarquía francesa. El 4 de octubre de 1825, un tal Popón comunicó a la policía que se había descubierto en Ginebra un depósito de monedas de oro de 20 y 40 francos con la efigie de Napoleón II. Dijo que se tramaba un complot en el cantón de Vaud contra Carlos X, que se trataba de asesinar al rey, al delfín y al duque de Burdeos para poner en su lugar al duque de Reichstadt. Afortunadamente la policía adquirió la certeza de que se la sabía con un visionario. 6 meses después llamó la atención de la policía francesa un general austríaco, ayudante de campo del joven Napoleón, que había ido a visitar al Palacio de Versalles y mantenía, al decir de ciertos confidentes, una correspondencia secreta con individuos sospechosos de Nancy. Averiguado el caso, resultó que el supuesto conspirador era el príncipe de Dietrichstein, hermano del preceptor, que hacía un viaje de recreo por Francia y no se había metido nunca en política. Los menores detalles daban origen a las más graves comunicaciones. Uno de los secretarios de la embajada francesa en Viena escribía el 5 de agosto de 1828 al ministro de Negocios Extranjeros de su país. El duque de Reichstadt ha sido confirmado por el cardenal archiduque Rodolfo en la capilla imperial de Baden. Fue conducido al altar por el emperador. Aseguran que su majestad le dará pronto un regimiento. Y no eran tan solo los agentes del ministerio los que pensaban en el duque de Reichstadt y en la eventualidad amenazadora de su elevación al trono. El mismo Talleyrand dijo en cierta ocasión a un ministro de Carlos X, al ver que se acumulaban dificultades ante el gobierno del rey: «Cuidado, la cuestión está entre el duque de Burdeos y el duque de Reichstadt».
Pensase o no en un glorioso porvenir, el joven príncipe se entregaba con ahínco al estudio y particularmente al de la historia, para el cual contaba con más obras que ningún otro joven de su edad. Cuando el barón de Obenhaus empezó a darle lecciones formales y sistemáticas sobre la historia universal, al cumplir 15 años, el conde de Wittgenstein se creyó en el deber de poner a su vista todos los escritos publicados sobre la historia de su padre y sobre la Revolución Francesa. El emperador de Austria, preocupado con el desarrollo moral de su nieto, encargó a Metternich que hablase al príncipe imperial de su padre con toda sinceridad. Hasta parece que le dijo: no le ocultéis sobre eso ninguna verdad, enseñadle a venerar su memoria. Sin contestar al impulso dado por el ministro de los estudios históricos del duque, no es de creer que trazase al joven príncipe un cuadro fiel del carácter de su padre. Para esto hacía falta una equidad perfecta, un dominio de sí mismo, una serenidad de juicio que en este caso no era fácil que el canciller tuviese. Metternich era demasiado adversario y enemigo personal del emperador para poder juzgar imparcialmente su vida entera delante de su hijo. El canciller reconoce en Napoleón una rara sagacidad, una perseverancia infatigable en realizar sus propósitos, un espíritu de dominio activo y clarividente y una gran habilidad. Dice que era legislador, administrador y capitán por instinto. Hasta admite que poseía el genio de las grandes combinaciones militares y que se hallaba siempre en el puesto, peligroso o no, del jefe de un gran ejército. Lo presenta sencillo y natural en la vida íntima, indulgente hasta la debilidad, buen hijo y buen hermano. Hace justicia a la fuerza de su carácter, a la actividad y lucidez de su espíritu, a la amenidad de su conversación, a la abundancia de sus ideas, a la claridad de sus conceptos, a su memoria, a sus facultades naturales que suplían al saber. Pero pasa luego a sus defectos y le encuentra tantos y de tal monta que llega a esta conclusión impertinente. La opinión del mundo se halla dividida y lo estará tal vez siempre sobre la cuestión de saber si Napoleón merecía el título de gran hombre. ¿Qué es el vencedor de Marengo, de Austerlitz, de Jena y de Wagram a los ojos de ese hombre tan infatuado de sí mismo? Un meteoro que no tuvo más que elevarse por cima de las nieblas de una disolución general. Sin embargo, sus éxitos tuvieron un brillo inaudito. Sí, pero su brillo disminuye proporcionalmente a la facilidad con que los obtuvo. ¿Cómo negar que tuvo que combatir tenaces resistencias, rivalidades y pasiones tremendas, adversarios formidables? Olvidando que reduce a nada el prestigio de Europa, de que se ha constituido en defensor, Metternich lo rebaja todo para rebajar al héroe, y dice que las resistencias se habían amortiguado por el cansancio universal, que las rivalidades eran impotentes, que las pasiones eran miserables, que los adversarios se hallaban desunidos y paralizados por su desunión, y que, por consiguiente, no hay que exagerar la idea de la grandeza de Bonaparte. Se decía sucesor de Carlomagno, pero a lo sumo parecía un jefe de taller que manda obreros. Su orgullo era tan desmedido que no comprendía que el mundo pudiese marchar sin él. El edificio por él levantado había parecido colosal, pero formado de materiales podridos y sin consistencia, se había desmoronado por completo. Quedaban, en fin, los escritos del emperador que emocionaban al universo. De ellos decía Metternich que no había que darles importancia porque le mostraban no tal como era, sino tal como quería parecer. Tal era el historiador encargado por Francisco II de dar a conocer a Napoleón a su hijo. ¿Cómo había de desempeñar su misión con imparcialidad el hombre que había sido el más implacable de los enemigos del emperador?
¿Y cómo había de mirar por los intereses del duque de Reichstag, el diplomático que decía Vitrolles en marzo de 1814, en el momento en que debía sostener la causa de María Luisa y de rey de Roma? ¿Creéis que nos consideramos ligados por los intereses de nuestra archiduquesa y de su hijo? Nada de eso. No se sacrifica el bien de los estados a sentimientos de familia, y ni siquiera la perspectiva de una regencia que diese el poder a la emperatriz y a su hijo nos desviaría de perseguir las condiciones necesarias a la existencia de los estados europeos. ¿Cómo podía mostrar una verdadera solicitud por el duque de Reichstag, el hombre que, después de haber favorecido los amores incestuosos de su madre con Nipper, se ocupaba en hacer legitimar los hijos nacidos de tan escandalosa unión y en asegurarles una situación en la corte, mientras convertía al hijo de Napoleón en un prisionero sujeto a la más estrecha vigilancia?